luz de la canción que hemos cantado antes, pensaba en una mujer que estaba al borde de un pozo sacando agua, y Jesús le dijo: el que beba de este agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Es que el ser humano tiene sed de sentido, de propósito en su vida, de encontrar algo que le llene, que le satisfaga, y no se encuentra fuera de Jesús. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esa es la canción que hemos cantado, que está basada en ese texto de Juan. Muy bien, bueno, bienvenidos la última etapa de nuestro viaje. Ya es hora de volver a casa. Ya hemos estado por Turquía varias semanas. Ahora fuimos a Grecia. Hemos estado varios días por Grecia y esto no hay bolsillo que lo aguante. ¿A que no? Hay que hacer las maletas y volver y ya retomar el viaje, ¿de acuerdo? Después del verano. Vamos a hacer una parada aquí y en la segunda ciudad más importante de Grecia, que es Tesalónica. Después de Atenas, Tesalónica sigue siendo la ciudad más importante de Grecia y vamos a quedarnos ahí, ver lo que pasó, y entonces pues ya volvemos a casa. Durante el verano pues vamos a ver una serie basada en el libro de Proverbios, toda la sabiduría del mundo resumida en una frase, en un proverbio, en un dicho, en un tuit, ¿de acuerdo? Así que esos serían los tuits de Salomón. Si Salomón estuviera ahora por aquí, pues usaría Twitter y escribiría esas frases tan llenas de sabiduría. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de la serie del verano. Son cosas muy, muy prácticas. Y si Dios quiere, probablemente después pues terminemos el libro de los Hechos, porque no debemos dejar las cosas medio terminar. Así que queremos terminar, pero miraremos a ver. Espero que os haya gustado y que queráis decir, vamos a terminarlo, no dejarlo sin terminar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos como decía, a Tesalónica. Vamos a Tesalónica y Pablo escribe una carta. Las cartas son muy interesantes, ¿no? Los libros del Nuevo Testamento, muchos de ellos son cartas, y Pablo escribe una carta a los cristianos que se reunían en Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica, y dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, en Dios vuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de vuestra obra, de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Da gracias, Pablo, por la obra de la fe, por el trabajo del amor y por la constancia en la esperanza que ellos tienen en la persona de Jesús. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, en medio de gran oposición, en medio de gran dificultad, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, que es toda la región, a todos los de Acaya, que es toda la región, que han creído. O sea, a partir de su ejemplo, de su fe, ellos habían alcanzado a personas que vivían en toda el área, ¿no? Dice, habéis sido ejemplo a los de Macedonia, de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros, de esa iglesia, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también que vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Podríamos decir que estáis haciendo un trabajo extraordinario de compartir vuestra fe, que casi que no hace falta que nosotros lo hagamos, ¿no? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Esto es la conversión, esto es lo que ocurre, ¿no? Hay muchos ídolos en nuestra vida. Decía alguien que el ser humano adora algo, ¿de acuerdo? Y si no adora a Dios, adorará otra cosa, pero todos adoramos algo. Y dice, vosotros habéis convertido de lo que adorabais, que son ídolos, que no satisfacen, dice, a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es la conversión. ¿De acuerdo? Que pasamos de adorar, de descansar, de confiar, de pedir a un Dios con minúsculas que no tiene el poder de satisfacer nuestra alma, para servir al Dios que es vivo y que es verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mirad, esta carta es primera de Tesalonicenses, que Pablo escribió un poquito después de iniciar la iglesia, que lo vamos a ver hoy, cómo esa iglesia surge. Así que pasa un tiempo, y después de ese tiempo, sabéis que Pablo tiene que salir de Filipos
corriendo, tal, siempre hay oposición y tienen que salir, pero a él le preocupa el estado de las iglesias. Entonces, de cómo quedan esos hermanos ahí, ya él no está. Entonces, pues Lucas se queda en Filipos, en la ciudad que hemos visto anteriormente, y Pablo, Silas y Timoteo, ahora son tres, pues llegan a esta ciudad, Tesalónica. Una ciudad que está a 160 kilómetros de Filipos, que vamos a ver ahí en el plano, que es una ciudad costera que tiene también mucho movimiento económico. Aquí, ¿veis? Aquí está. Filipos, pasan por aquí, por estas dos ciudades, y llegan aquí a Tesalónica. ¿Veis? Ahí. Entonces, ahí es donde ocurre la historia que vamos a ver hoy. Entonces, como Pablo, después de estar aquí, como vamos a ver, tienen también que salir corriendo. Es curioso eso, uno va notando cuando vas despacito, vas viendo, es que el Evangelio se predica en medio de la oposición, en medio de la adversidad, ¿no? En medio de la persecución. No hay situaciones fáciles que tú digas, oye, todo es una balsa de aceite, todo es camino de rosas, no. Siempre hay oposición, lo vamos a ver, ¿no? Entonces, pues, él envía a Timoteo, cuando Pablo sigue el viaje, ¿veis? Porque vamos a ver ya en otra ocasión, van a Berea y después van a Atenas. Y a Corinto, que está aquí, ¿veis? ¿No está Corinto? Muy cerca de Atenas. Bien, pues cuando Pablo llega aquí, envía a Timoteo a Tesalónica para ver cómo va, ¿de acuerdo? Y cuando Timoteo va, está con la iglesia, un tiempo para edificarles, para confirmarles en la fe, pues vuelve Timoteo y les dice, mira Pablo, que los hermanos están geniales, están muy bien, que están firmes en la fe, y escribe esto. Doy gracias a Dios, ¿cómo sabe Pablo que ellos están firmes en la fe, que su amor obra, etcétera, y que tienen esperanza en el Señor Jesús? ¿Cómo sabe Pablo eso? Pues porque Timoteo, que había sido enviado por él, trae esas noticias de que estos hermanos están adelante, siguen firmes adelante, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, ahora vamos a ver cómo se inicia esa iglesia de la que después Pablo escribe primera y segunda de Tesalonicenses desde Corinto, desde la ciudad de Corinto, un poco más adelante. Muy bien, pues tanto Tesalonicenses, como decíamos, como Filipos, cuando leemos las iglesias del Nuevo Testamento, son de las iglesias más ejemplares, más maduras en la fe. ¿De acuerdo? Y hay un reconocimiento y un agradecimiento por parte de Pablo de cómo son como iglesia. No todas las iglesias son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, pero estas dos son iglesias ejemplares. Y vamos a ver cómo surge esa iglesia, cómo nace esta iglesia, ¿no? Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, ¿veis que están ahí? Bueno, ya no están. ¿Veis? Allá arriba, cuando se van de Filipo, ahora funciona esto. Bueno, que pasan por allá arriba, Anfípolis y Apolonia, pasan de largo, no se detienen, pero paran en Tesalónica, que era una ciudad importante, clave. Yo digo, eso es una estrategia también del apóstol Pablo, de ir a ciudades donde había mucho movimiento cultural, económico, social, donde la gente viajaba allí para hacer negocios, y entonces ahí se predicaba el Evangelio y desde ahí ya se difundía por todas las zonas, por todos los sitios. Eso es una estrategia. A la hora de escoger dónde vamos a ejercer, pues en el lugar que sea más influyente, más estratégico, ¿de acuerdo? Entonces él hacía eso. Bien, entonces dice, pasamos por Anfípolis y llegamos a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Aquí sí había sinagoga. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, es el Mesías. Y algunos de ellos, de la audiencia de ahí, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas, o sea, muchas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, envidia, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón. Parece ser que Jasón era un convertido, era un creyente que hospedó a Pablo, al equipo misionero, en su casa. Estaban durmiendo en su casa. Dice, pues fueron a casa de Jasón y no lo hallaron. Y entonces, pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad y gritaban, dirigiéndose a los cristianos, mira, estos que trastornan el mundo entero, han venido también aquí, están aquí, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos, los cristianos, contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas,
Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Luego veremos eso. Aquí hay una afirmación por parte de los no cristianos en relación a los cristianos que es un gran piropo que están haciendo a los cristianos. Mirad, esos que trastornan el mundo entero también han llegado a nuestra ciudad. Decía alguien que es uno de los halagos más grandes que ha recibido el cristianismo, ¿de acuerdo?, por parte de los que no lo son. Esos que trastornan, lo que pasa es que era peyorativo, ahora lo vamos a ver, ¿no? Esos que trastornan el mundo entero han llegado también a nuestro pueblo y están trastornando a la gente. Bueno, vamos a ver eso. Entonces vamos a ver un poquito las circunstancias. Dice que pasaron por estas dos ciudades, llegan a Tesalónica, un centro importante, ¿de acuerdo? Y Lucas se queda, como decía, en Filipos para discipular, para animar a los hermanos. Y esta ciudad, como decía, aquí hay que pararse un tiempo. Dice el texto que estuvieron 3 días de reposo, esos son 3 sábados, 3 semanas, pero estuvieron más de eso. Por lo que vemos después, estuvieron más tiempo que ese, pero estuvieron 3 semanas en la sinagoga. Ya sabéis que una vez que ya veían lo que estaban predicando, ya no les invitaban más. Esto lo hace también Jesús, ¿no? Jesús en su predicación iba a la sinagoga. Oye, yo he estado hablando con Mario, te digo, es curioso esto de cómo había una cultura en la sinagoga que de alguna manera, cuando venía una persona preparada, una persona formada, pues le invitaban a, de alguna manera sabían que esa persona estaba cualificada para dar un discurso o para exponer un texto, ¿de acuerdo? Pero claro, cuando Jesús llega y abre la Escritura, lo que dice es algo que les ofende. Hoy se ha cumplido la Escritura. Hoy el Mesías está aquí, en la sinagoga, delante de vosotros. Anda ya. Entonces, al principio las puertas de la sinagoga se abren, pero después se cierran. Entonces estuvieron 3 semanas con las puertas abiertas, pero ya la 4ª semana ya dice, este no predica más aquí, porque este está diciendo algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Bien, entonces pues estuvieron, como decíamos, un poco más de tiempo y durante ese tiempo es curioso que luego en Filipos, en la carta de Filipos, los filipenses, Pablo está siendo apoyado económicamente. ¿Cómo vivía Pablo? ¿Cómo vivía Jesús? ¿Sí? ¿Me entendéis? Pues mira, vivía sostenido por las ofrendas de la iglesia. ¿De acuerdo? Jesús tenía una bolsa que la llevaba Judas y sobre todo mujeres que tenían recursos económicos aportaban a la bolsa para que Jesús y los apóstoles pudieran llevar a cabo el ministerio. Y Pablo da gracias a los filipenses por haber hecho posible este viaje misionero, por apoyarlo. Entonces Pablo está ahí, está predicando, pero está siendo apoyado económicamente por la iglesia de Filipos. Y sabéis que había una mujer ahí en Filipos que tenía recursos económicos, Lidia, una mujer empresaria, que ella y después transmitió esa visión a la iglesia, y la iglesia de Filipos sostuvo al equipo misionero mientras que estaban en Tesalónica. Bien, en segundo lugar, la predicación. Mirad, es muy importante que veamos el contenido de la predicación. Dice el texto, aquí hay varias acciones, que son varias acciones que podemos hacer. Dice que discutió con ellos, declaró y expuso. Hay varias acciones que tienen que ver con las Escrituras, ¿de acuerdo? Discutir, la palabra aquí discutir es dialogar, es intercambiar opiniones y preguntas y respuestas. Así que Pablo abre la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Y entonces discute, pero no es esa discusión para pelearse, ¿me entendéis? Ahí con la teología y con los... No, es dar un debate, una oportunidad para hacer preguntas, para responder en base a la Escritura. Otra acción que se hace, dice que declaró. ¿Qué quiere decir declarar? Declarar es abrir la Biblia para que la Biblia se exponga y se dé a conocer. Eso es otra cosa que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? A veces cuando uno está compartiendo la fe, es bueno decir, mira, vamos a leer este pasaje. Mira esta mujer samaritana en el borde del pozo buscando el agua, ¿me entendéis? Lo que he dicho antes, ¿no? Entonces, la Biblia tiene que abrirse para que sea conocida. Entonces, él estaba haciendo eso, abrir la Escritura, ¿de acuerdo?, para dar a conocer la profecía que tiene que ver con la persona de Jesús. Y también declarar por medio de la Escritura el qué. O sea, toda esta acción tiene una finalidad y es señalar a Jesús. O sea, ¿me entendéis? Cuando Pablo utilizaba la Escritura era con la intención de demostrar que Jesús es el Mesías que ellos esperaban pero que habían rechazado.
O sea, no es ir por la Biblia porque sí, ¿me entendéis? Sino con la intención, la finalidad es de discutir, de exponer y de declarar, es señalar, llevar a que Jesús es el Mesías, es el que tenemos que conocer. Es Dios hecho hombre que ha venido al mundo, ¿me entendéis?, para que tengamos una relación personal con Dios. Entonces, para demostrar que Jesús de Nazaret, esa persona que era tenida por muchos como un carpintero, una persona normal, pues ese es el Mesías del que hablaban los profetas del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Así que esa es la intención. La predicación de Pablo, y toda predicación, ya sea que sea declarar, exponer o discutir, dar la oportunidad de preguntas y respuestas, tiene que ser con la intención de llevar a Jesús, de señalar a Jesús, demostrando que, como dice aquí, que era necesario que padeciese, que resucitase. ¿De acuerdo? Ese es el Evangelio. La Biblia tiene la finalidad, por eso dice Jesús a los fariseos, que le gustaba mucho ir con el Antiguo Testamento, por otro, dice, escudriñáis las Escrituras, pero por escudriñarlas. Dice, pero las Escrituras dan testimonio de mí. O sea, la finalidad de escudriñar, de exponer, de declarar las Escrituras es señalar y presentar a la persona de Jesús. No quedarnos en la mera discusión de las Escrituras. Señalan las Escrituras a una persona que es la persona de Jesús. Muy bien, por lo tanto, las Escrituras eran centrales en la predicación de Pablo, ¿no? Y deben ser también centrales en nuestra predicación. O sea, nosotros podemos contar una historia, pero nuestra historia, o como decimos, nosotros podemos leer una novela o un libro fantástico, pero no tiene el poder de transformar nuestro corazón y nuestro ser. La Biblia sí. O sea, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es como una espada que entra en lo profundo de nuestro ser y es capaz de poner a la luz aquellas cosas que son ocultas. Eso no lo hace otro tipo de literatura. La Biblia es lo que... Por eso la Biblia debe ser fundamental en la exposición, ¿de acuerdo? En tercer lugar, vamos a ver la respuesta. Vemos también aquí que no necesariamente el mensaje en este caso es extenso. En otras ocasiones el mensaje es muy largo, es muy grande, muy extenso. Aquí es muy conciso. ¿No? Presentar a Jesús como que era necesario que padeciese, que resucitase. ¿Cómo va a ser el Mesías si ha muerto en una cruz? Es que era necesario que fuese así. ¿Pero por qué? Para que tú no tuvieses que morir, para pagar la condena que tú merecías, como dice Isaías 53. Muy bien, entonces la respuesta dice que algunos de ellos creyeron. ¿De quiénes? Pues de los judíos que formaban parte de la sinagoga. Dice que se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos no poco. Aquí hay tres tipos de personas que forman la iglesia de Tesalónica. Los que eran, podríamos decir, judíos radicales, que son personas que están ahí en la sinagoga, ¿de acuerdo? Luego, personas que no eran judías, pero que tienen un reconocimiento de que el Dios de los judíos es el Dios verdadero, ¿de acuerdo? Esas son personas piadosas que aceptan, rechazan, podríamos decir, no encuentran sentido a la fe de su cultura y consideran que el Dios de Israel es el Dios verdadero y abrazan la fe de los judíos, ¿de acuerdo? No eran judíos, pero eran podríamos decir, gente que acepta la fe judía. Griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas. Mirad cómo se señala que las mujeres responden al Evangelio. Mujeres nobles, ¿qué quiere decir? Pues eran mujeres de la clase alta de la sociedad de esta ciudad. Curioso que ya hemos visto que en Filipos pasó lo mismo, que era gente de clase alta, gente que tenía influencia en la ciudad, y aquí mujeres nobles, gran número. Y entonces, fijaros qué interesante esto. Eran mujeres, lo vamos a ver, lo hemos visto ya en Filipos y lo vemos también aquí en otros lugares, que eran mujeres que probablemente sus maridos eran personas bien situadas en la economía o en la política de esa ciudad. Por lo tanto, tenían poder de influencia. Probablemente eso pasó en Filipos cuando las autoridades finalmente decidieron echar a Pablo de la cárcel porque se daban cuenta de que habían hecho una injusticia, ¿no? Pero bien, aquí vemos que hay mujeres que se suman a la iglesia. Mirad, muy interesante que el judaísmo, como decíamos, no permitía que las mujeres fundaran una sinagoga.
Cuando vamos a Filipos dice que allí no había sinagoga. ¿Por qué? Porque sin embargo había un grupo de mujeres que estaban buscando a Dios a la orilla de un río. Pero ellas no tenían la posibilidad de fundar una sinagoga. Pero sin embargo, cuando se convierten, son aceptadas en la iglesia. Curioso, está curioso esto del papel de la mujer en todos los tiempos, pero en la sinagoga. O sea, se aceptaba que una mujer, mirad, pudiese dar recursos económicos para construir una sinagoga. Eso sí se aceptaba, que las mujeres pudiesen contribuir económicamente a edificar una sinagoga, pero no se les aceptaba para crear una sinagoga. Y ahora llega el cristianismo, predica ahí en esa ciudad y las mujeres son admitidas a la vida de la iglesia. Eso supuso un cambio cultural y social respecto a cómo trata el cristianismo a la mujer, tremendo. Ahí las vemos. Además, se menciona, se convierten los judíos y las mujeres. ¿Y cómo? Pero eso es imposible en la sinagoga. De hecho, en algunas sinagogas, no en todas, pero en algunas sinagogas, cuando se construía la sinagoga, se ponía un sitio aparte ahí para que las mujeres estuviesen separadas de los hombres. O sea, no se podían sentar en el banco junto a sus maridos, tenían que estar en un sitio aparte. Y ahora resulta que estas personas que se convierten abren un local de la iglesia de Tesalónica y todos se sientan juntos. Como aquí, mira qué bien, ¿eh? Eso es una revolución social que ya Jesús empezó a iniciar al pararse para hablar con alguien, con una mujer, que eso no se podía hacer, ¿de acuerdo? Pero muy bien. Entonces, ahí se está sembrando la semilla de una transformación social. Mira, al mismo tiempo que hay esta respuesta por parte de estos tres grupos de personas que forman esa iglesia en Tesalónica, así que cuando Pablo está hablando y agradeciendo la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia y la esperanza en el Señor Jesús, está pensando en estos tres grupos de personas, que estos son los que formaron esa iglesia. Pero sin embargo hay otros que no responden al Evangelio. Eso pasa siempre. Cuando se predica hay alguien que va a escuchar y hay otros que no, que van a rechazar, que se van a oponer. Dice que entonces los judíos que no creían tenían envidia. Mirad las motivaciones. O sea, ¿qué tipo de religión es esta? Que tienen celos y envidias de otros, ¿de acuerdo? Y que son capaces de torturar, de arrestar, de maltratar a aquellos que no comparten sus opiniones, ¿no? Entonces, pues estos toman consigo algunos ociosos, gente que estaba parada allí, que no tiene nada que hacer, que están en la plaza, pasando el tiempo, ¿de acuerdo? Hombres malos, y juntando una turba, juntaron un grupo de personas. Esto es la manipulación de las masas, es la psicología social, ¿no? De que coges tú, de momento puedes incendiar tú una situación o puedes cargarte una persona. Es cuestión de que cojas gente por ahí que no tiene nada que hacer, ¿sabes? Le eche un poco de fuego contra alguien y aquello se prende y, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hicieron, ¿no? Es eso, crear ese ambiente en esa ciudad, ¿de acuerdo? Para ir a casa de Jasón, que ya he dicho antes que quién era Jasón, pues era un hombre rico que tenía la posibilidad de hospedar a gente, estaban allí y fueron a por Jasón. Pero estos están allí, estos paran allí, ¿dónde van estos? ¿Dónde están estos cristianos? Están en casa de Jasón, pues vamos a por él, vamos a su casa. Dice, cuando llegaron no estaban allí, ¿de acuerdo? Y entonces pues los hallaron y trayéndolos delante de las autoridades del pueblo, gritaron, mirad, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, ha hospedado, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Bien, mira, aquí hay un mensaje interesante acerca de cómo se cambia la cultura. Porque lo que están acusando a los cristianos es que estos están trastornando el mundo. Están cambiando el mundo, le están dando la vuelta como un calcetín, ¿no? ¿Cómo se cambia el mundo? ¿De acuerdo? Pero antes de ver eso, que me parece una reflexión muy interesante, vamos a ver algunos detalles, ¿no? Los que no creían, cogen y asaltan la casa de Jasón. Y entonces, pues, les encuentran, les llevan ante las autoridades y las autoridades deciden que Jasón tiene que hacer una fianza, tiene que dar un dinero
para que no haya tumulto. O sea, ¿sabéis esto de las fianzas? Tú tienes que dar un dinero que garantice que estos misioneros no van a liar ningún tumulto en la ciudad. Entonces tuvieron que dar un dinero, ¿de acuerdo?, para garantizar que no iba a haber tumulto. ¿De acuerdo? Entonces parece ser que Jasón pues, fue el que puso ese dinero para garantizar la paz en esa ciudad, aunque no había ningún tipo de guerra. La guerra la fomentaron, la iniciaron los judíos envidiosos. ¿De acuerdo? Así que eso. Pero ahora volvamos, que yo creo que este es lo que yo quería que meditásemos sobre esto, al mensaje que yo decía que había en esa frase: estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César diciendo que hay otro rey Jesús. Aquí hay 3 acusaciones contra los gobernantes de esa ciudad. Les llevan a un juicio y les acusan de 3 cosas. ¿De acuerdo? Son 3 acusaciones que también nos pueden hacer a nosotros hoy. ¿De acuerdo? La primera acusación, están trastornando el mundo y han llegado hasta aquí, están en nuestra ciudad. Hemos oído que van por ahí, pero han llegado ya aquí, están aquí. En segundo lugar, contradicen y desobedecen al emperador, ¿de acuerdo?, al César, o sea, a las autoridades establecidas. Y en tercer lugar, creen que no hay otro rey, solamente Jesús. Esas 3 acusaciones. Ahora, estas acusaciones no son ciertas, porque nosotros no vemos a Pablo predicando ir en contra de las autoridades, ni nada de eso. Al contrario, Pablo dice que hemos de orar por las autoridades. Entonces están manipulando un poco todo, ¿de acuerdo?, para salirse con la suya. Pero sí que es verdad que las consecuencias del cristianismo generan un cambio social. La primera acusación es lo que están produciendo en la sociedad. Mirad, la palabra que utilizan aquí, estos son personas que no son cristianas, dice que están trastornando el mundo entero. Bien, la palabra trastornar es cambiar o alterar las cosas tal como eran. O sea, una cosa era así y ahora ya no es así, es diferente. Estos están cambiando las cosas tal como eran. ¿De acuerdo? Tal como eran. Y vemos que la sociedad tiene aversión hacia aquellos que no hacen lo que ellos hacen, ¿o no? O sea, tú di, no, yo eso no, y ya verás como ya no hay. O sea, la gente quiere que hagas lo que ellos hacen y tiene aversión hacia aquellos que no hacen lo que ellos hacen, que no participan de las cosas que ellos hacen, que no guardan las tradiciones y el orden social. O sea, en toda ciudad hay una tradición y hay un orden, ¿no? Un orden social que se da por hecho y que todo el mundo sigue. Y entonces la acusación es que estos están alterando las cosas. Bien, ahora yo os pongo un ejemplo. ¿En algún momento Pablo estaba alterando las cosas? No. ¿Estaba yendo en contra de alguna cosa social? Ni se menciona. Él hablaba de que la Biblia da testimonio de Jesús, etc. No. Pero es verdad que la gente que sigue a Jesús se va a desmarcar de ciertas tradiciones que se dan en una determinada ciudad. Mira, puede que tú no ataques una tradición religiosa determinada, de una religión determinada en tu ciudad, por tu boca no sale ninguna palabra ofensiva, ¿me entendéis? Tampoco creo que esa sea la manera, puede que tú no hagas eso, pero si tú entiendes el Evangelio, conoces a Jesús, no vas a participar de esa tradición social, ¿de acuerdo? No vas a participar de esa cultura que se mantiene como establecida en una determinada ciudad, en una tradición, ¿me entendéis? Y entonces, claro, los que te ven a ti, que tú ya no participas de algo que toda la sociedad participa, dice, este está trastornando nuestra cultura, está ofendiendo nuestras tradiciones, ¿de acuerdo? Pero es que el Evangelio trastorna el mundo entero y la vida entera. Mirad, un ejemplo. Cuando
hay una historia muy interesante que se llama la historia de los avivamientos. Los avivamientos son una acción divina sobrenatural extraordinaria. O sea, los avivamientos es un suceso que se da en la historia en la cual, es como lo vemos en el libro de Nehemías, ¿no? Y de Esdras, ¿no? Que todo el pueblo se volvió a Dios y buscó a Dios y todo eso. Entonces, hay momentos en la historia, en el siglo XIX en Inglaterra, de que había una persona o dos personas que querían ver gente conocer al Señor y se reunían en una casa para pedir a Dios un avivamiento espiritual, ¿no? Y de verdad sucedían esas transformaciones. Y entonces hay un avivamiento famoso en Gales, en el año 1904, ¿qué pasó? Pues que había gente que estaba pidiendo que Dios obrase en su ciudad y Dios contestó esa oración y Dios, bueno, movió a gente a predicar el Evangelio, a la Escritura, todo eso, y hubo una reacción social. Mirad la reacción social que hubo. Dice, los periódicos locales y nacionales, dice, hablaban de lo que estaba pasando en Gales. Toda la sociedad hablaba de lo que estaba pasando en Gales, a favor o en contra. Pero a nadie le resultaba indiferente lo que estaba ocurriendo en su ciudad a través de la predicación de la iglesia. Cientos de alcohólicos abandonaron las cantinas para volverse sobrios y padres de familias ejemplares. O sea, cuando la gente encontró el sentido en Jesús, dejó de buscarlo en el alcohol. ¿De acuerdo? Se convirtieron en padres ejemplares. Muchas tabernas cerraron por falta de clientes. Había más gente en la iglesia que en los bares. Prostitutas y personas marginales cambiaron radicalmente y visiblemente de vida. Los eventos deportivos se suspendieron porque nadie iba a verlos. Porque la gente prefería ir a la iglesia, no a un evento deportivo. Madre mía, lo que son del Sevilla o del Betis. La gente prefería estar en la iglesia antes que en el campo de fútbol, un domingo. Se tuvieron que suspender. Y no solamente eso, sino que es que los deportistas convertidos no querían jugar en domingo, porque decían, el domingo es el día del Señor. Yo no estoy aquí, estoy en la iglesia. Las compañías teatrales, ¿sabéis? Que iban circulando como los circos ahora, no querían ir a Gales porque decía que la gente estaba en la iglesia, que la gente no iba a ir a su espectáculo, ¿de acuerdo? No tenían público, tuvieron que suspender, porque la gente quería escuchar lo que se predicaba en la iglesia. El índice de delitos y criminalidad bajó drásticamente. El porcentaje de delitos que se cometían en esa ciudad, fijaros, estos que trastornan el mundo entero, bajó drásticamente. Los tribunales tuvieron la mitad de trabajo que tenían antes del avivamiento. O sea, el juez estaba allí con un montón de denuncias así y ahora resulta que como la sociedad entera estaba respondiendo, las vidas cambian. Oye, ya no dejas de robar, ya no dejas de cometer delitos. Y el juez estaba tan contento, porque mira, menos trabajo tengo. Fijaros, pero esto está verificado, ¿eh? Ahora verá. Hay unas cosas que dice uno, esto es trastornar el mundo entero. Las comisarías se vaciaron, no había detenciones. Los policías asistían a las reuniones de la iglesia. Los negocios locales se cerraban durante el culto para que los empleados pudieran asistir. O sea, imaginaros el jefe de una empresa que diga el domingo no se trabaja, es el día del Señor, hay que honrar al Señor, a la iglesia, se cierra el trabajo. ¿De acuerdo? Se cerraban. Es bien conocida la anécdota de que ante la conversión, mirad, aquí había una población minera que sacaban carbón en Gales y entonces pues lo sacaban con caballos. El carbón lo sacaban de la mina con caballos, ¿no? Y todo eso. Dice, y tengo aquí literalmente, es bien conocida la anécdota de que antes de la conversión de muchísimos mineros que trabajaban en las minas del carbón, los caballos debieron de ser reeducados para obedecer las órdenes. ¿Y por qué? Pues habían sido adiestrados a obedecer las órdenes en base a taco y a insulto. Y claro, imaginad, ¿no? Un caballo que es educado a obedecer a arre, pero después de arre venía una palabrota. Ahora resulta que el minero convertido, que el Evangelio ha transformado hasta su lenguaje, le dice
adelante, querido caballo. Y dice el caballo, eso no lo entiendo. Yo he sido educado a base de taco, ¿me entendéis? Mirad. Entonces tuvieron que reeducar a los caballos para obedecer con un lenguaje, ¿me entendéis? Como tiene que ser, sin insultos y sin tacos. Ahora, mirad. Ahora, esto es trastornar el mundo entero. ¿Queremos ese cambio? ¿O queremos vicio, droga, delincuencia, prostitución? ¿Queremos eso? Bien, pues mirad, el mundo está cambiando siempre. O sea, el mundo no es indiferente, el mundo está cambiando siempre. ¿Qué es lo que cambia el mundo? Mirad, lo que cambia el mundo son las creencias y las acciones. Lo que crees tú y lo que haces tú. Mira, lo mismo que hay una ética, una vida sin ética y sin valores, o sin Dios en el mundo, esa manera de pensar y esa manera de vivir está cambiando el mundo, ¿o no? O sea, dicen las personas mayores, hay que ver, yo ya no reconozco el mundo en el que vivo. Yo soy de otra época, ¿no? Dice la persona mayor. Yo soy de otra época. Y casi nosotros también lo estamos diciendo. Bueno, evidentemente, dice, el mundo no es como era hace 40 años. Y dice uno, bueno, ¿y por qué el mundo no es como era 40 años? ¿Qué es lo que ha cambiado el mundo? Pues la manera de pensar y la manera de actuar. La televisión, el Internet, todo lo que genera y crea cultura. Todo lo que genera y crea una manera de pensar y una manera de vivir. O sea, si a ti te bombardean en una serie sobre un tema determinado, la gente, la sociedad asume ese valor, esa manera de vivir y lo integra. Y claro, el mundo ahora es distinto a como era hace 40 años. Pero lo que quiero decir es que estos que trastornan el mundo entero no son solamente los cristianos. El mundo entero está siendo trastornado por los que generan valores, ética, ¿me entendéis lo que quiero decir? Por los que generan maneras de pensar y maneras de vivir. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de mundo queremos? Así que la gente que es atea y que tiene unos valores alejados de los principios cristianos, está trastornando el mundo. Y así está como está. ¿Me entendéis lo que? O sea, el mundo está siendo trastornado no solo por los cristianos, pero lo bueno es que los cristianos pueden trastornar el mundo. Y esa es la acusación que hicieron a los cristianos, ¿no? Así que, mirad, es cierto que cuando el Evangelio viene a nuestra vida, ¿no es verdad que cambiamos? Es verdad que cambiamos de manera de pensar y de manera de actuar. ¿No es así? Es así. Y es verdad que también puede cambiar nuestra manera de pensar, de actuar en nuestra familia. Es así, debe ser así. Es verdad que debe cambiar nuestra manera de trabajar en el trabajo. Es así, debe ser así. O sea, realmente el Evangelio no es un mensaje para la eternidad, es que los cristianos lo que piensan es en el cielo. No, el Evangelio es para la tierra. ¿Me entendéis? Es para vivir con valores, con creencias, ¿de acuerdo? Para vivir como vivió Jesús entre nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, esto es así. Pero esto ocurre cuando hay un compromiso radical con el Evangelio. Y es que podemos generar cultura y podemos generar valores, ¿de acuerdo? Entonces, si los cristianos viven como debemos vivir, vamos a transformar el mundo. El primero el nuestro, el segundo el de nuestro entorno y finalmente el de la sociedad, ¿o no? Como ese avivamiento en Gales. Transformó la sociedad para bien, ¿de acuerdo? Pero claro, hay que ser consecuente y coherente con lo que pensamos y con lo que hacemos, ¿de acuerdo? Porque es que si no, estamos en la misma dirección que aquellos que piensan y actúan de una manera diferente. Por lo tanto, yo creo que si vivimos como tenemos que vivir, se va a producir una transformación, un cambio, ¿de acuerdo?, de nuestro entorno y también de nuestra sociedad. En segundo lugar, se les acusa de las creencias,
¿de acuerdo? De lo que están causando en la sociedad y de lo que creen, que también se nos acusa a nosotros. Es que estos no creen en la Biblia, es que estos no creen en estas cosas, ¿no? Así que lo mismo, la sociedad genera aversión hacia aquellos que creen diferente. O sea, eso, tú dile a alguien que sea muy religioso, que tú no compartes esa... Ya, ¿me entiendes? Porque rechaza a aquellos no solamente que no hacen lo que tú, sino que no creen lo que tú. Ellos eran politeístas, ellos tenían un Dios para cada cosa. Tenían el Dios de la tierra, el Dios de la cosecha, el Dios, ¿me entendéis? Del buen tiempo, del mal tiempo, del negocio, toda esta cosa. Y ahora tú dices, no, yo, todo eso ya no son dioses para mí, yo, el Dios verdadero, ¿me entendéis? Entonces, tú crees de manera diferente. Y también, al final, dice que desobedecen al emperador, actúas también de manera diferente. Los cristianos no desobedecen a las autoridades, pero sí es verdad que cuando hay contradicción, al contrario, Pablo dice que tenemos que respetar a las autoridades, ¿no? Pero cuando hay una contradicción entre lo que dice el César y lo que dice Dios, ahí está Pedro y Juan diciendo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿De acuerdo? Y cuando tú le dices eso a alguien que obedece a un hombre como un Dios, amigo, ¿de acuerdo? Eso no es bien recibido. Así que esto es lo que, de una manera, no directamente, pero esto es lo que estaba generando el cristianismo aquí, una transformación social. Evidentemente, la sociedad está cambiando, el mundo está cambiando, pero ¿qué es lo que lo cambia? ¿Qué es lo que podría cambiar el mundo? El mundo lo cambia la cultura. El mundo lo cambia la manera de pensar y la manera de vivir, que la manera de vivir al final es una respuesta a lo que pensamos. O sea, antes de las acciones están los pensamientos. Si tú piensas que eso está bien, pues eso tú luego lo vas a poner en práctica y lo vas a hacer. Los pensamientos, por eso dice la Biblia que transformemos nuestra mente para que tenga la mente de Jesús y que sean los pensamientos correctos, ¿de acuerdo? Entonces, pero ¿cómo se cambia la sociedad y el mundo? Con lo que creemos y con lo que hacemos, los cristianos, fundamentado en la verdad de la palabra de Dios. ¿Los cristianos tienen influencia en la cultura? Muy poca. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que los cristianos no deben de estar en la cultura, porque, ¿me entiendes? Cuando nosotros pensamos que no somos del mundo, estamos dejando que la cultura la creen otros. ¿Me entendéis? O sea, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. O sea, cuando hacemos una distinción entre los días de la semana y el domingo, el día del Señor en la iglesia, y pensamos que el trabajo no tiene nada que ver con la fe, estamos dejando que la cultura del trabajo pues sea creada y fomentada por valores que no son los valores que tú tienes. Por lo tanto, esto es un reto para los cristianos. Tenemos que estar donde se crea la cultura, pero siendo cristiano y siendo coherente. ¿Cómo vas ¿me entendéis? ¿Cómo vas tú a cambiar la cultura si tú te sales de ella porque piensas que un cristiano no puede relacionarse con los que no lo son? ¿Cómo vas a...? ¿Me entendéis? Entonces, la cultura se crea por la televisión, por las series de televisión, por el cine, por las artes. ¿Y quién maneja eso? ¿Quién maneja eso? Gente que no son cristianas. Por lo tanto, hace falta cristianos en esos sitios para que propongan una manera diferente de pensar, de vivir, de ser familia, de educar a los hijos, de trabajar, etc. Pero es que el cristianismo primitivo era tan radical que es que transformaban todo, trastornan el mundo entero, le están dando la vuelta a todo. ¿De acuerdo? No como un ataque, sino como una consecuencia. Cuando tú vives coherentemente con la fe del Evangelio, tu mundo personal cambia, tu lenguaje cambia, tu manera de tratar a las personas cambia, tu vida en el trabajo cambia, ¿me entendéis? Y de esta manera, como estamos ahí, pues estamos cambiando el mundo entero. Así que es un reto para que el mundo no nos cambie a nosotros, que a veces es lo que pasa, sino que nosotros seamos coherentes con lo que creemos y con lo que pensamos y que vivamos a la luz del Evangelio. Y que se pueda decir de nosotros, estos que trastornan el mundo entero están aquí, ¿de acuerdo?
Y ojalá se diga eso de la Iglesia, pero será siempre, ¿me entendéis lo que quiero decir? Siendo coherentes con la fe, ¿de acuerdo? Y estando en los sitios donde se crea la cultura. Y escribiendo literatura, haciendo series, pero con una perspectiva, con una visión pues cristiana, con unos valores, etc. Eso es difícil, ¿no? Porque quizá ese terreno lo hemos abandonado. No es que los cristianos no pueden, no, nosotros, la iglesia, claro, así no transformamos el mundo entero. ¿De acuerdo? En el ámbito donde Dios te ha puesto, ya sea en el mundo de la música, en el mundo de los negocios, en el mundo de la educación, sé coherente con tu fe, vive a la luz del Evangelio, ¿de acuerdo? Porque el mundo está cambiando. O sea, si tú no lo cambias, otro lo va a cambiar. Por lo tanto, a la luz del Evangelio se produce la transformación de la vida y también de la cultura. Amén. Aquí hay un artículo, cómo se cambia la cultura, que si alguien lo quiere yo se lo voy a regalar, ¿de acuerdo? Muy interesante. Señor, te damos gracias porque este es un reto para la Iglesia hoy, que probablemente hemos abandonado esas áreas de responsabilidad, de trabajo, de acción cristiana, Señor, y ayúdanos a ser modelos y ejemplos de nuestros valores, de nuestros principios, allí donde tú nos has puesto, Señor. A entender que nuestro trabajo, la universidad, es nuestro campo de misión, es en el lugar donde la gente tiene que comprobar pues, cómo somos y cómo creemos, Señor. Y gracias porque el Evangelio transforma completamente nuestra vida y también puede cambiar la sociedad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues nos ponemos de pie para